Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria. Y como muchos formatos de anteriores personajes, creo que ya la definitiva, y de aquí no creo que haya más cambios con el personaje de Alhaitham. Vamos a ver incluido una de las nuevas armas que se está usando bastante, que es el colmillo lupino en el propio Alhaitham por el daño de su habilidad elemental y los Hades que nos puede dar, que es gran parte de su daño. Vamos a ver qué se maximiza, si merecen la pena la C1 y la C2, porque ahora llega Alhaitham y muchos preguntaréis por constelaciones. Y como siempre, las armas, los artefactos, el mejor equipo, porque solo tiene uno, y la rotación, que es espectacularmente fácil. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y vamos con la build legendaria de Alhaitham. Bien, empezando por los talentos, el daño de ataque normal simplemente escala con varios de los normales que vas haciendo en rotación. Es aproximadamente un 25-30%, en algunos casos un poco más de su daño, pero el daño máximo de Alhaitham sale de los Hades que vas golpeando con tu elemental, según también vas pegando ataques normales, en un intervalo de 1,5 segundos y a más cargas, más daño de los Hades que tienen escalado mixto con la maestría elemental. Los ataques normales no tienen escalado mixto con la maestría elemental y con Alhaitham vas a priorizar conseguir maestría elemental por encima del ataque, no solo por el escalado de los Hades de tu habilidad elemental, ahora lo explico mejor, sino por este talento de aquí que comparte con Sino. No he hecho esto, no hay guión en el vídeo, ha salido natural, pero tiene un talento igual que Sino, literalmente, que es transformar tu maestría elemental en el daño de pantalla de luz, como estáis viendo aquí, que lo tenéis aquí, hasta un máximo del 100%. Este talento básicamente capea en 1000 de maestría. ¿Se puede conseguir 1000 de maestría en campo con Alhaitham? Sí, porque principalmente vamos a ir con sueños áureos, con reloj de maestría, con el bufo 250 de maestría de Nahida y con los 100 extra de la consonancia dendro. Y esto en campo va a hacer que lleguemos a unos 1000 de maestría, recordando que el propio arma de Alhaitham nos va a dar más daño en proporción a la maestría. Ahora, ataques normales ¿se maximizan? Sí, pero en menor prioridad. ¿La elemental se maximiza? Sí. Es su máxima fuente de daño, la habilidad elemental y los Hades que van a salir cada 1,6 a más Hades tengas, o sea, porque puedes tener una pasiva con 3 Hades encima de tu cabeza, más daño hará esta pantalla de luz que se llama, que va a salir ese daño cada 1,6. Los Hades, ¿cómo se consiguen? Pues bien, con tu habilidad elemental, si tienes 0 Hades, ahí se me acaba de acabar uno, pues número 1, cuando das un cargado a un enemigo, ganas 1, aquí no me sale porque no he golpeado a un enemigo, y cuando tiras la habilidad elemental, si no tienes Hades, ganas 2. Si tienes un Jade con tu habilidad elemental, entonces ganas solo 1, pero si no tienes ninguno, como es ahora, voy a ganar 2. Que es, por ejemplo, hago así, ¿veis? Y tengo 2 Hades. Esos Hades duran 4 segundos cada uno, con lo cual hay que intentar maximizar el tiempo que tenemos los Hades. Y estos Hades son los que aparecen aquí. Dice, daño con pantalla de luz con un Jade, daño con pantalla de luz con 2 Hades, daño pantalla de luz 3 Hades. Hay que intentar tener siempre los 3 Hades y maximizar este daño de la pantalla de luz. Cooldown de la habilidad, 18 segundos. ¿Qué más formas hay para ganar estos Hades? Aparte de tu habilidad elemental, cuando no tuvieras ninguno te da 2, cuando ya tienes Hades te da 1. Este talento de ascensión dice, cuando Alhaitham golpea a un enemigo con un cargado o un descendente, creas un Jade extra, un prisma rutilante, que esta pasiva que puedes hacer 3. Cooldown 12 segundos, con lo cual en teoría es una vez por rotación, porque en campo literalmente estás unos 10-12 segundos. Y por último, la ulti. La ulti ya sabéis que es un nuke multi-hit, que también escala mixto con la maestría, tiene coste de 70, pero se va a jugar con una batería dentro que es Nahida y sus propias partículas, con lo cual no requiere mucho recarga de energía. Tiene cooldown de 18, al igual que la habilidad elemental. Y pone que cuando tires la ulti, según la cantidad de Hades que tuvieras al tirarla, al acabar la duración de la ulti, que es muy poquito, unos 2-3 segundos, vas a salir con una cantidad distinta de Hades. Y aquí lo pone, si arrancas con 0 Hades tirando la ulti, ganarás 3 al acabar la duración de la ulti. Si la ulti la tiras con 3 Hades, saldrás con 0 Hades o 0 prismas, que son la pasiva de los cristales que tienes verdes. Por eso la rotación actual de Alhaitham es tirar la ulti nada más empezar la rotación a 0 Hades, con lo cual al acabar la ulti tendrás
3 jades máxima de la pasiva, y cuando veas que van desapareciendo, vas tirando la elemental y vas tirando esta pasiva para mantener el máximo de tiempo los 3 jades estando entre 8 y 10 segundos en campo, maximizando el daño, principalmente el de tu habilidad elemental con los prismas, con la pasiva de las 3 jades, 3 prismas, 3 cristales activos. Por eso el combo es, entramos con la ulti, pegamos, cuando se desaparezca uno de los cristales encima, tiramos la elemental, cuando desaparezca uno de los cristales, tiramos un cargado. Hay mucha gente que quiere nukear al principio y luego que el daño se reduzca. Es muy parecido, pero hay una rotación alternativa que es tirar la ulti, y en este tiempo de haber casteado la ulti que entras con 0 jades, si tiras la elemental cuenta como que no tienes jades y te da 2, pero luego la ulti te va a hacer acabar con 3, con lo cual simplemente tendrás 3, no puedes tener más de 3, pero vas a hacer un nuke mucho mayor en menos tiempo, pero los jades, al perder esta oportunidad, lo que va a pasar es que desaparezcan antes. Básicamente el combo Alhaitham es este: empezamos con la ulti, nos va a dar 3 jades al acabar, pegamos hasta que desaparezcan jades, cuando desaparezca uno golpeamos con la elemental, cuando desaparezca el otro pegamos un cargado para mantener los 3. Básicamente es así de sencillo. Ahora, los talentos de ascensión ya los expliqué porque están dentro del combo que nos puede hacer Alhaitham, y dentro de este combo estamos pegando siempre ataques normales. Las constelaciones, ¿para qué sirven? Para nada. Ya está, siguiente. Los artefactos, no. Las constelaciones. Cada vez que golpeas con la pantalla de luz, la C1, es decir, cada 1.6 segundos, el tiempo de espera de tu propia elemental, que es esta de aquí, se va a reducir 1.2. Y dice, esto puede ocurrir cada una vez por segundo. Realmente lo pone aquí, cada vez que golpeas con la pantalla tiene un intervalo de 1.6. Entonces, es raro que luego te especifiquen en la constelación que es cada un segundo, pero bueno, cada 1.6 reduces 1.2 segundos. ¿Esto para qué sirve? Para que tengas 2 elementales en la misma rotación. ¿Para qué? Para mantener un último jade más tiempo, 4 segundos, y aumentar un poquito el daño. No es importante, pero lo puedes hacer. Y además, al tirar 2 elementales por rotación en vez de una, vas a tener más partículas, con lo que vas a construir menos recarga de energía. ¿Merece la pena? No. ¿El daño que te aporta es mucho? No. ¿La recarga que hace que no construyas es mucha? No. El coste normal de Alhaitham, con coste de 70 a C0 en su equipo normal, es de 130 para tener permaulti, por las partículas que él genera y las que genera Nahida fuera del campo, que son bastantes. De hecho, Nahida genera muy bien. Cuando tienes la C1 cambia mucho, pues 23, 24, 20 en algún equipo, 25. Entonces no merece la pena, es fuerte, sabéis lo que hace, pero no merece mucho la pena. La C2, ¿qué hace? Por cada prisma rutilante te da 50 de maestría, y además dice puede activarse incluso cuando se han alcanzado la cantidad máxima de prismas, hasta un máximo de 4, es decir, 200 de maestría. ¿Vas a mantener todo el rato 200 de maestría sabiendo que los prismas acaban cada 4 segundos? No. Vas a tener al principio de la rotación, después de tirar la ulti que tengas 3, pues 150. No vas a querer pegar la elemental antes para no perder algún jade y vas a mantener casi siempre 150, con lo cual es una C2 que te da 150 de maestría. A C0 puede conseguir 1000 de maestría, que es el capeo de este talento de aquí para el máximo de daño de tu habilidad elemental. Sí. Con lo cual, su C2 no solo no es fuerte, sino que aunque la tuvieras, ya vas a conseguir sin la C2 1000 de maestría, con lo que toda la maestría que consigas por encima de 1000 la vas a usar, pero no va a hacer que hagas más daño con tu elemental del talento que expliqué antes. Con lo cual, por eso siempre os hemos comentado a los creadores que las constelaciones de Alhaitham no son recomendables y no son buenas. Esto es la elemental más 3, esto sí es muy poderoso porque la elemental, donde está reflejado este daño con las cuchillas que vas haciendo, es su máxima fuente de daño, con lo cual es interesante, pero como la C1 y la C2 no son buenas, pues no os volvéis locos por la C3. Esto es básicamente 30 de maestría a todo el equipo y bono año dendro 10% por cada prisma, 30% año dendro para el Alhaitham. No es demasiado, para ser una C4 es muy pobre. Esto es la última 3. Y esto es muy parecido a Arlequino, dice 2 segundos después de terminar la ulti, sea cual sea la cantidad de jades que tuvieras, vas a crear 3 jades, con lo cual aquí ya conviene hacer elemental que te da 2 jades, un cargado tienes 3, tiras la ulti con máximo daño, te quedas otra vez con 3, porque dijimos que con la ulti, si arrancas tirando la ulti con 3 prismas, al acabar la ulti te quedarás con 0 prismas, viceversa, si arrancas la ulti con 0 prismas, al acabar esos 2 segundos de ulti tendrás 3 prismas. Pues la ulti hace que si ya tiras la ulti con 3 prismas, igual sales con 3 prismas. ¿Por qué explico esta rotación? Porque con el resto de
constelaciones, sobre todo la C1, aquí sí vas a mantener más veces los jades. Y además dice, si creas más prismas una vez alcanzada la cantidad máxima, es decir, vas a querer hacer un prisma extra por lo menos después de tener 3, que la cantidad máxima es 3, aumentas la probabilidad en 10 y el daño crítico en 70, igual que Arlequino, para poner un ejemplo con la C6, durante 6 segundos. Esto es muy importante. Dices, si se activa otra vez, la duración aumenta 6 segundos más. Entonces, tienes que activar más de 3 jades 2 segundos por rotación con la C6. No es imposible, convea con la C1. Por eso os dije que puedes tirar una segunda elemental por rotación, pero habrá gente que se le pueda complicar y no te va a abarcar los 10 segundos completos de la rotación. Quizá 8 o así, ya vas perdiendo jades y ya no puedes mantenerlo. ¿Son interesantes? Sí. ¿Es OP a C6 o algo así? No. ¿La C1 y la C2 se recomiendan? No. Alhaitham se juega perfectamente a C0. Los sets que lleva es muy fácil. Básicamente el principal set que se recomienda y que se va a recomendar es Sueños Áureos por la maestría. Aparte, el reloj siempre va a ser de maestría, aunque en esta cuenta concreta es de ataque, porque seguro que se le queda mucho mejor balanceado en conjunto y no tiene otro que le pueda ayudar. El cáliz siempre va a ser de daño dendro y el casco de probabilidad crítica o de daño crítico según lo que necesites. El tema de la maestría es importante tener en cuenta que a lo que veáis aquí de manera pasiva se le va a sumar el Sueños Áureos, que en el caso de llevar un dendro como Najida va a ser 100, o sea, tenemos lo que tenemos de base más 100. A esto que tendríamos 350 hay que sumarle 250 de Najida, ya son 600. Y a 600 hay que sumarle otros 100 de la consonancia dendro, serían 700. Aquí beneficiaría mucho poner un reloj de maestría, por supuesto, y perder ataque. Entonces, ¿qué substats se consideran los oportunos para el Alhaitham? Probabilidad crítica, daño crítico, recarga de energía hasta 130. Aquí nos sobra la recarga de energía. Y maestría elemental, en el reloj no, pero en el resto maestría elemental. El ataque por ciento no lo recomiendo, no se considera. Sí beneficia quizá para empezar los multiplicadores base, los normales, pero los multiplicadores de maestría son de hecho el doble que del ataque. Es decir, por cada punto de maestría solo estás utilizando un 0.25, un cuarto de un punto de ataque. Por cada 100 puntos de maestría apenas estás utilizando 25 puntos de ataque. Es decir, es una proporción tan bestia con la maestría, aparte luego del talento este de aquí, que literalmente la maestría lo es todo en Alhaitham, al igual que en Sino y al igual que muchísimos personajes con reacciones de Aggravate y de Spirit, pero con Alhaitham más todavía. Y luego las armas, principalmente el set está claro. Los sets, para terminar con los sets, si no tenéis 2 y 2 de Sueños Áureos, hay una combinación que algunas personas utilizan, que he hablado en otros vídeos, que es básicamente que vuestra Najida sea la que lleva Sueños Áureos y Alhaitham que llevase Recuerdos del Bosque. Pero esto no va a permitir alcanzar los 1000 de maestría. Y por último, si no tenéis full recuerdos o full Sueños Áureos, Alhaitham sí aprovecha bastante decente 2 y 2 de maestría. Es decir, 2 de Sueños Áureos y 2 de Orquesta del Errante o de Flor Vía del Paraíso o de otra combinación que te dé 80 de maestría, 2 y 2. Las armas. Las armas, sus mejores armas 5 estrellas son su propio arma, el Mid-Splitter que veis aquí que le va a dar 40% de bono de daño dentro, el ataque base no es tan importante, el Nundurante de Futsu no está mal, el daño de ataque normal tampoco está mal, que es la pasiva, pero no te da daño en tu habilidad elemental. El arma de Furina tampoco está nada mal por el daño en tu habilidad elemental que te suma y 88 de daño crítico. Quien tenga el arma de Furina se le va a poner al Alhaitham. Y de 5 estrellas, creo que ninguna otra se nos está olvidando, aparte de las que tenemos por aquí. De 4 estrellas, el Colmillo Lupino es increíble, porque la pasiva de aumentar un 32% de daño en tu habilidad elemental y tu ulti es fuertísimo. La pasiva de darte más probabilidad crítica, daño crítico en tu habilidad elemental y tu ulti es fuertísimo. Y tu daño ataque normal es importante, pero no es lo más importante del daño en el kit de Alhaitham. Así que el nuevo Colmillo Lupino es espectacularmente poderoso. La pasiva antigua del arma de la espada negra del pase de batalla es interesante. No tanto para Alhaitham, igual si nos daño ataque normal y cargado y si le beneficia este daño, pero no es tan fuerte como el Colmillo Lupino. Y totalmente a nivel free to play, que muchos y muchas de vosotros utilicéis estas armas, os diría que o bien armas de proporción crítica o bien armas de maestría. De hecho, y en este caso concreto, las armas de maestría como la Espina de Hierro o la Luz Lunar de Chifos son muy poderosas por todas estas sinergias con la maestría. Igualmente, un Peñasco Oscuro Salvaje no le vendría nada mal, lo que pasa que le da 36 de daño crítico, pero no le da maestría elemental ni nada parecido.
Pero en el caso concreto de Alhaitham, a diferencia de otros personajes, si tenéis una espina de hierro de sobra, habéis crafteado más de una, tenéis una en Cookie, una en Kazuha o algo así, tenéis una más, X situación que se da en diferentes cuentas, que os beneficie en cualquier caso, una espina de hierro sobrante. La espina de hierro está increíblemente bien para Alhaitham porque la pasiva de la espina nos da más daño infligido, que esto es muy poderoso porque es un multiplicador superior a la proporción crítica. O el diluvio florífero, que es igual que la espina de hierro, pero en free to play, y fue un arma de evento que muchos quizá no tendréis. Estas son las armas de Alhaitham. Y por último, los stats. Hay que priorizar la maestría por encima del ataque, como dije en este caso, y muchas gracias a la persona Nat, que es una suscriptora muy antigua del canal, que nos ha prestado la cuenta para grabar esto. El reloj principalmente debe ser de maestría, por lo que hemos explicado. Hay situaciones donde el reloj de ataque, si te equilibra muy bien los substats y lo combinas con un arma de ataque base alto, como es el Mid Splitter, quizá los resultados no están nada mal, pero principalmente, como acabáis de ver, Alhaitham es súper dependiente de la maestría. ¿Cuáles son los stats? Aparte de tener una burrada de maestría, calcular lo que os he dicho de 250 de la pasiva de Nahida, más 100 de la consonancia dendro, más 100 del sueño saurios, que serían pues 450 extra, más algunos buffos extra que le puedas sumar para intentar acercarte a 1000 de maestría con Alhaitham en campo, que se puede. A partir de ahí, dependiendo de si tu arma te da proporción crítica o no, acercarte a 70-200, y si llevas su arma o el arma de Nahida, incluso intentar conseguir mucho más, 70-230, y he visto al Alhaitham escapeando proporción crítica, se puede, y la recarga en 130. Si llevas a Furina Favonius, Cookie con Chifos, que da más recarga, y Nahida, puedes incluso, sin tener la C1, quedarte en 25 de recarga y vas a tener permaulti exactamente igual. Así que es muy sencillo ajustar los substats de Alhaitham para conseguir un daño brutal. Y el equipo básicamente es el que estáis viendo en pantalla. Este es su mejor equipo, el más jugado. Para cuentas muy nuevas podéis meter en vez de Nahida a el viajero o viajera dendro, en vez de Furina a Shinkyu o a Yelan como hidros, principalmente Shinkyu, que es 4 estrellas y mucha gente pues estará empezando y solo tiene a Shinkyu. Y os diría que en vez de Cookie no hay algún personaje que realmente haga mejor la función. Cookie lo hace increíble. Y es otro 4 estrellas también que puede funcionar en este equipo a C0. ¿Cuál es la rotación? Es muy fácil. Primero siempre va a entrar Nahida porque es el personaje que más tiempo mantiene todo en campo, es decir, el marcar enemigos con la elemental dura 25 segundos y la ulti dura 20, o si tenéis la C1 con un hidro dura 25, con lo cual primero es Nahida porque es la que va a hacer que su elemental, su ulti y sus pasivas duren más en campo. Luego, elemental ulti de Furina, que es la segunda después de Nahida, que más tiempo hace que todo dure en campo, su propio trabajo. Y después elemental ulti de Cookie. Hay gente que solo tira la elemental y ya rota, pero tirar la elemental ulti y hacer coincidir la ulti de Cookie con la ulti de Alhaitham es bastante daño, se ve bonito, que parte de Genshin también es bastante la estética. Y una vez entramos con Alhaitham, el combo que os expliqué antes, ulti de Alhaitham, te pones con los 3 Hades, pegas ataques normales para que las cuchillas vayan saliendo. Cuando estés pendiente de que se fue uno de los Hades, pegas la elemental para mantener el máximo de Hades, sigues pegando y de nuevo cuando veas que se va otro Jade más, pegas un cargado que te da otro Jade más, que es el primer talento de ascensión, sigues pegando y ahí ya se van hiriendo los Hades. Y lo normal es que como Cookie tiene 15 segundos de elemental, cuando veas que te desaparece los pulsos de electro de Cookie, es cuando vuelves a rotar y vuelves a hacer lo mismo con Nahida. Elemental cargada ulti de Nahida, elemental ulti de Furina, elemental ulti de Cookie, ulti nada más de Alhaitham, pegas elemental, pegas cargado, y en cuanto se te va los pulsos electro de Cookie, vuelves a rotar con Nahida. Así de sencillo. Alhaitham no tiene más, esto es toda la guía del equipo, armas, artefactos, rotación y todo lo que necesitáis. Así que ahora llevar Alhaitham al cielo. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por haber visto el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaitos. Que estéis muy bien, gente. Chao, chao.